Decía, ¿verdad?, que yo no he podido controlar y verificar por otros medios. En el próximo bloque vamos a ir hasta Bolivia, específicamente a la ciudad de La Paz, para repasar otros aspectos de esta historia. Se supone que muchos de los secretos relacionados con el caso Parque Kue están en Bolivia. Hasta allá fuimos con nuestras cámaras para rastrear otros aspectos de este episodio. Hasta ahora nunca se supo qué participación tuvieron las autoridades bolivianas en la supuesta entrega vigilada que culminó en Parque Kue. Hoy vamos a conocer la versión de algunos de los que debieron tomar parte del operativo o por lo menos autorizar su ejecución. Uno de ellos era el secretario de Defensa Social Gonzalo Torrico, quien tenía a cargo la conducción política de la lucha contra el narcotráfico. Si mal no recuerdo, con el Paraguay se hicieron unas 2 operaciones conjuntas. Una cuando estaba de comandante general de la FELC, el general don Lucio Áñez Rivera, actual diputado nacional, y la otra oportunidad fue cuando estuvo de comandante el general Edwin Pérez. Esas operaciones consisten en interceptar el tráfico de precursores, detectar droga, detener a quienes están participando en actividades ilegales, como ser el tráfico ilícito de estupefacientes. ¿Estas operaciones incluían los llamados operativos encubiertos o entregas vigiladas? No, de ninguna manera, porque la ley boliviana, la ley 1008, no nos permite el llevar adelante operativos encubiertos. Según datos de la Secretaría de Defensa Social de Bolivia, organismo administrativo de la lucha antidrogas de este país, en un lapso de aproximadamente 4 años, fueron incautadas 45 toneladas de cocaína. Sin embargo, precisaron que esta cifra representaría solo el 10% del total de las drogas que circularon por el circuito ilegal del narcotráfico en ese mismo periodo. En ningún momento el gobierno de Bolivia, hablamos de la gestión 1989 al 1993, en ningún momento hemos dado autorización o se nos ha solicitado autorización para llevar adelante una operación encubierta, que además no lo hubiéramos aceptado por una razón sencilla de que era violar nuestras leyes, por una parte, y por otra parte tampoco podíamos dejar que otras agencias antidrogas realicen un operativo en un territorio que es nuestro. En septiembre del 90, cuando se produjo el caso Parque Kue, el presidente de Bolivia era Jaime Paz Zamora. También él sostuvo la versión de que ninguna autoridad paraguaya le consultó para llevar adelante o autorizar la supuesta entrega vigilada. Es más, se mostró asombrado y hasta temeroso de profundizar el tema, porque, según dijo, ni siquiera se enteró de tal operativo. ¿En qué fecha? En 1990. Ah, en mi gobierno. En su gobierno, por eso le pregunto. Oiga, eso me tiene que dar el dato Más preciso. Me tiene que dar el dato más preciso. No, de verdad, la verdad es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Y me interesaría honestamente, mira las cosas que ocurren mientras uno es presidente. Pero bueno, la verdad es que yo desearía una información sobre esto, es la primera vez que lo escucho. A pesar de nuestra insistencia en recabar mayores datos, el expresidente boliviano ratificó una y otra vez que nunca autorizó operativo encubierto alguno. La verdad que no. Incluso, como digo, este hecho me preocupa y me gustaría conocerlo más en detalle, pero jamás, o sea, tuvimos en esa etapa un buen relacionamiento con el general Rodríguez, que fue el primer presidente paraguayo que asistió a una toma de posesión presidencial en La Paz, en Bolivia, que fue la toma de presidencial. Por eso esto es lo que me preocupa. Es la primera vez que oigo hablar del operativo. ¿Sí? De verdad, ¿eh? Yo quisiera que una información... ¿Usted conoció al general Samaniego, doctor? El general Samaniego, que estaba al frente de la SENAT, que es la Secretaría Nacional Antidrogas. Pero no lo conozco. Él y el presidente, en aquel entonces Rodríguez... El presidente Rodríguez jamás tocó este tema conmigo, ¿no? O sea, en ningún caso, nunca. En ningún caso, no. El expresidente Paz Zamora, si
a quien, de acuerdo a lo que ustedes me indican, han hablado con él. Entonces, si él ha respondido de esa manera, justamente coincide con la respuesta que yo doy y coincide quizás con la respuesta que va a dar el comandante de la FELC, con quien yo hablé por teléfono, de que nunca nosotros hemos recibido un pedido ni de autoridades paraguayas y tampoco de la DEA de realizar una operación encubierta donde se tenga que sacar droga de Bolivia. Jamás, durante los 4 años de gobierno, hemos recibido esa solicitud ni ese pedido, ya sea de DINAR ni de la DEA. El general retirado Lucio Áñez Rivera hoy vive en Santa Cruz de la Sierra. Él era el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Bolivia cuando se produjo el caso Parque Cue. Fue otra de las voces coincidentes en que la famosa entrega vigilada nunca fue autorizada por las autoridades bolivianas. Según la versión del general Áñez Rivera, el supuesto operativo encubierto fue un simple tráfico de drogas. Claro, era un simple tráfico. Que si hubiese caído la gente ya caía nomás, no había de culpa. Porque si nosotros encontramos esa droga, las personas que hubiesen estado en esa acción eran narcotraficantes para nosotros. Para nosotros eran simples narcotraficantes que estaban llevando una cantidad de droga a otro país o a otro lugar dentro del territorio nacional. Incluso hemos hablado en una breve entrevista con el expresidente Jaime Paz Zamora y él manifestó haber estado en absoluto desconocimiento del tema. Sí, entonces, coincidimos entonces porque nosotros no conocemos. Yo pienso que las autoridades bolivianas no conocían de ese tipo de operaciones. Se habla de que han habido otros operativos encubiertos, no solamente ese, 5 en total, y siempre, en territorio boliviano se concretaban las operaciones para la compra de la cocaína. Pero me temo de que tienen que ir a preguntar donde ustedes saben. El expresidente boliviano se negó a continuar con el tema, mostrando incluso cierta incomodidad ante las preguntas. Sin embargo, pese a los impedimentos legales que esgrimieron él y sus ex colaboradores, lo concreto es que el operativo encubierto se realizó e incluso contó con la complacencia de la DEA, según la versión que dio en su momento el ex embajador norteamericano Timothy Tower. Eso significaría de que se han cometido delitos desde de violación de territorio hasta delitos que tienen que ver con el tráfico ilícito de drogas, que está sancionado y penado por la ley boliviana. La agencia norteamericana DEA en ningún momento solicitó permiso, en ningún momento nos ha planteado y tampoco en ningún momento ni jamás pidieron realizar operación encubierta con el traslado de droga en nuestro país. En esa época el agregado de la DEA en Bolivia era el señor Dan Ferrarone, que posteriormente lo trasladaron a Tailandia. Y él en ningún momento planteó, ni sugirió, ni tampoco pidió permiso para hacerlo, porque él conocía las leyes bolivianas y jamás ningún personero de la DEA en los 4 años pidió realizar una operación de esta naturaleza, porque ellos también conocen cuáles son las leyes bolivianas en las cuales nos tenemos que basar. Si bien existe una cooperación en materia de información, de inteligencia, pero en ningún momento ellos participaron de operaciones. Vamos ahora a la intervención final de José Luis Simón en el noticiero de Canal 9 el sábado 20 de julio, refiriéndose a las opiniones de las ex autoridades bolivianas. Quiero mencionar otro tema específicamente de este caso. También se han mencionado a algunas autoridades bolivianas, al expresidente Jaime Paz, a otras autoridades vinculadas al sector político y al tema a lo que sería la Senat boliviana. Y yo me pregunto, ¿qué sabemos en este momento de esas autoridades? Ese mismo gobierno boliviano, ¿verdad?, está acusado a través de importantes de sus funcionarios de haber estado involucrado también en actividades de narcotráfico, pero esa información no está dada en la información que aparece en nuestros medios de comunicación. Con esto no quiero decir que el expresidente Paz Zamora sea un narcotraficante o que las otras personas involucradas en esta cuestión lo sean, ¿verdad? Pero ya en la situación de investigación en que se encuentran, la obligación, ¿verdad?, de un periodista es señalar qué está pasando con este caso. Ahora
ahora vamos a volver al relato de Miguel Eligio Estigarribia para conocer el destino que se le dio finalmente a la carga verdadera de la cocaína, una vez preparados los paquetes falsos. Eso quedó a cargo de Bartolomé Méndez y Solís. Quedó a cargo significa que ellos alzaron su vehículo. Eso a mí me consta. Y nosotros cargamos en el nuestro, la otra parte, la basura, como le llamamos normalmente. ¿Y a dónde llevaron esa basura, Miguel? De ahí vinimos directo hasta las Carmelitas. No, de ahí volvimos a la base originaria. ¿Al hospital? En el patio del hospital militar. Nosotros ahí esperamos aproximadamente 15 minutos y recibimos una instrucción de ir hasta las Carmelitas. ¿Quién le dio esa instrucción? Solís, el chofer de esa mañana. ¿Y quién le recibió ahí? Ahí nos recibió el tigre personalmente. ¿El tigre es Andrés Rodríguez? Sí, estábamos todos acostumbrados a llamarle así, puesto que inclusive no estábamos autorizados a mencionar mucho ni su nombre ni su jerarquía. ¿Y qué les dijo? Y le ordenó a Solís que salga un rato hacia afuera. Y me preguntó si ya comí algo, si ya desayuné. Y ya apareció un general, en ese momento creo que no era general, general González. Se trataba del actual comandante del primer cuerpo de ejército, general Juan Evaristo González, quien ocupó la jefatura de la Secretaría Nacional Antidrogas tras el asesinato del general Ramón Rosa Rodríguez. Evaristo González, y le ordenó a que me pasara una toalla, y me dijo el tío que me lavara la cara un rato ahí, hay una canilla cerca del jardincito, y mientras él entró hacia adentro. Cuando yo terminé de lavarme la cara, él ya volvió a aparecer y trajo un fajo de billete de 10.000 guaraníes con una etiqueta, decía Banco Busaid, y un sellito donde figuraba una fecha. Y ¿cuánto dinero había ahí? Yo no conté en ese momento, pero luego verifiqué que había 1 millón, aparte que decía por la etiqueta, luego yo me fijé en esos detalles, la cantidad. 1 millón de guaraníes en el billete de 10.000. Vale la pena recalcar este punto. Independientemente de que pudiera haberse tratado de una mera coincidencia, llama la atención que el general Juan Evaristo González y el mayor Bartolomé Méndez hayan sido nombrados en puestos claves tras el asesinato del general Ramón Rosa Rodríguez, cuando, según el relato, directa o indirectamente, ambos estaban vinculados al caso Parque Cue. De la casa de Rodríguez, ¿de dónde fue? Fuimos en la cercanía de Las Coronas, en la avenida Artigas, en una vivienda particular. Pasamos lentamente por ahí. Estaba estacionada una furgoneta de color gris metalizado y en la parte de arriba está pintada un azul metalizado, una furgoneta con techo bajo. Fuimos una cuadra más allá, estacionada en el costado de la parrillada Fergal. Luego de aproximadamente 40 minutos apareció la furgoneta ahí en la avenida, estacionó con motor en marcha enfrente del hospital de IPS. Nosotros nos movimos y nos acercamos hasta ellos. Ahí me saludó este señor americano que hace poco habló por la televisión. Era embajador en ese momento. El señor Tauer. Bajó el vidrio y me saludó y nos dijo, felicidades muchachos, muchas gracias. Aparentemente, Timothy Towell conocía todo el operativo que se estaba ejecutando. Sin embargo, el propio Miguel Estigarribia hace la salvedad de que el embajador no estaba al tanto del cambio de la cocaína. Cuando vos te dices Timothy Towell, muchas felicidades muchachos, salió todo bien, ¿vos qué pensaste, a qué se refería él? Bueno, él evidentemente tenía conocimiento cierto que nosotros éramos la parte, los peones en tablero. ¿Pero qué es lo que Towell sabía? Que ustedes habían ido hasta esa estancia a buscar la droga y a traer la Asunción. Hasta ahí sabía Towell. Hasta ahí sabía, él no sabía el cambio. Eso yo puedo asegurar porque yo sabía. En un taller ubicado en las cercanías de Iturbe y Primera, finalmente Estigarribia y su acompañante se desprenden del vehículo utilizado.
Allí reciben una nueva orden: dirigirse hasta la oficina de un conocido parlamentario en el centro de la ciudad. Era en 14 de mayo, casi Palma, edificio Azubán, 5º piso. Al entrar a la mano izquierda estaba una oficina con las puertas abiertas y estaban dos señoritas y una señora. Y le dijimos que veníamos de un depósito de primera entre Ituro y Yegros, y enseguida ahí la señora de pelo canoso ya nos atendió, se levantó. Nos sentamos ahí con Solís, estuvimos esperando media hora aproximadamente. Finalmente apareció el señor, el doctor Teruco Papalardo, a quien pude reconocer porque como una figura pública era conocida por todos, es conocida por todos. Él me saludó cordialmente y me preguntó si no me faltaba nada, si ya se me entregó algo. Le dije que sí y me dijo que él estaba en mis órdenes, que demoró porque estaba trabajando en política. Cuando él apareció le pidió a Solís que saliera al pasillo. Entonces ahí yo me di cuenta que era la persona encargada de recompensarme por el trabajo hecho. Y mencionó que recurriera, él me dio un número telefónico. Cualquier tipo de vinculación con el caso Parque Kue y amenazó a su acusador con la posibilidad de una demanda por calumnia. ¿Qué dice usted respecto a esta versión de este señor Miguel Eligio Estigarribia? Bueno, en primer lugar, al tal Eligio Estigarribia no lo conozco, jamás lo he visto en mi vida. Puedo jurar por lo que más quiera, no lo conozco, absolutamente nunca he hablado con él. Me estoy sorprendido de la infamia, la acumulación. Una vez más me procuran hacer daño en esta forma. Es totalmente falso. En primer lugar, que yo ya no estaba más en el gobierno. Yo en el año 90, me dijiste que era más o menos en septiembre, en abril del 90 yo dejé el gobierno. Y no tuve ningún tipo de relación con el presidente de entonces, una que salí del gobierno. De luego, él me ofreció ir de embajador a los Estados Unidos y que deje la presidencia de la República, así que qué relación podía tener. Y varias veces me ofreció ser otra vez embajador otra vez, yo me negué rotundamente. A mí lo que me sorprende es la maldad de la gente. Francamente estoy sorprendido de tanta maldad. No sé qué pueden ganar con hacer daño en esta forma, con procurar ensuciar el nombre de una persona. No puedo entender hasta dónde llega esa maldad. Porque personalmente, te agrego esto, no vas a encontrar una persona que te pueda decir de que yo le haya hecho daño durante todo el tiempo estuve en el gobierno. Nunca, no vas a encontrar una persona. A mí me gustaría que me diga una persona, yo le hice, que el doctor Papalardo me hizo daño. Jamás, ni con el pensamiento, nunca le he hecho daño a nadie. ¿Y a usted le llama la atención que esta persona maneje información sobre su vida, sobre su oficina, sobre su movimiento? Si es una persona de cierta categoría, una maldad total de parte de él. Y si no tiene suficiente discernimiento, alguien le pidió que lo haga. Contrariando la versión de Conrado Papalardo, Miguel Estigarribia insiste en involucrarlo e incluso asegura que realizó una segunda visita a la oficina del actual diputado colorado. Después de las últimas elecciones yo tuve necesidad de recurrir, necesitaba unos materiales de pintura, de obra, y necesitaba un crédito en una de las casas que venden este tipo de material. Y llamé al número que me había dado el señor Papalardo y me dijeron que él no se encontraba en el país y me dieron el número de la señorita Piño. Llamé yo al 445-213, me atendió una chica y me comunicó con la señorita Piño. Ella me dijo que inmediato me acercara hasta ella y ahí pude verificar que era la misma persona que aquella vez nos hizo pasar a aquella oficina. Eso niego rotundamente, niego rotundamente. O sea, acá nadie sale a comprar nada con nadie, yo te puedo asegurar eso. Y ofrecerle ayuda no lo ofrezco allá. He ayudado a mucha gente, pero no estoy divulgando por ahí nunca, jamás. ¿Se podría accionar judicialmente, por ejemplo, contra esta persona, doctor? Claro que voy a accionar. Si él da una acusación, voy a accionar contra él, para defender mi honor y compañía, como corresponde. Pues yo les puedo asegurar, no tengo absolutamente nada que ver. Ni sabía de la historia del tal Parque Kue. Yo me enteré del Parque Kue cuando se publicitó y cuando aquella me llamó. Yo no estaba más en el gobierno, no tenía nada que ver con el gobierno.
Miguel Estigarribia cuenta que cuando el piloto Amado Recalde reveló los detalles ocultos del caso Parque Cue, fue nuevamente convocado a la residencia del general Andrés Rodríguez. Esto ocurrió en septiembre del 94 y la convocatoria, según relató, se hizo a través de un militar de apellido Bazán y un policía a quien no pudo identificar. Militar es Bazán. Y la otra persona era policía, aunque de civil, y manejaba un vehículo de marca Toyota Crecia, color gris metalizado, Chiapas San Salvador. Se fueron en casa y me invitaron, me dijeron que quería hablar conmigo, saludarme un poco. Y me encontraron por suerte, porque yo fui esa siesta a almorzar en casa, pusieron hasta las 11:30 de la mañana. Y no sabíamos bien si era un secuestro o una invitación, y me fui con ellos para no intranquilizarle a mi familia. Ya en la residencia de las Carmelitas, Estigarribia se percató circunstancialmente de una prolongada y llamativa reunión a puertas cerradas que el general Rodríguez mantenía con un alto funcionario judicial de aquel momento. Que está una camioneta doble cabina, color gris metalizado verdoso, que tenía leyenda del Ministerio Público por la portezuela. Finalmente, a las 3:30 aproximadamente, salió de la residencia del Tigre el doctor Escobar Faela, a quien puede identificar plenamente, y abordó esta camioneta y se fue. El propio Escobar Faela confirmó en su momento, ante consultas de Radio Cardinal, que efectivamente estuvo en la residencia del general Rodríguez el día y la hora señalados por Estigarribia. Pero ahora que Estigarribia cambió su versión, solo resta suponer que tiene el don de la adivinanza. Porque si él no estuvo ese día en la casa del general Rodríguez, ¿cómo supo con tanta precisión que el dueño de casa se reunió con el doctor Escobar Faela? De todos modos, vamos a conocer la versión actual del ex fiscal general del Estado. Como en la Constitución anterior, yo dependía del Poder Ejecutivo. Obviamente me entrevistaba 2 veces por semana, cuanto menos, con el general Andrés Rodríguez, y muchísimas veces me invitaba a su domicilio a tomar un café para hablar de un montón de cuestiones que eran temas propios de nuestras conversaciones. Sobre 2 temas que se le suelen achacar, yo he hablado con él así, a calzón quitado, como se dice. Uno era el enriquecimiento ilícito, ¿verdad?, donde el patrimonio del Estado podía estar comprometido, y la verdad que es impresionante, es una residencia fastuosa, como se ha mostrado en las notas, y yo le había manifestado cuál era el criterio de la Corte en un momento dado sobre la aplicación del decreto 448, y él me había dicho: a mí me pueden investigar usted o quien venga, que yo tengo todo documentado hasta el último papelito de la bolsa de Portland que se compró acá en mi casa. Fue precisamente el fiscal Escobar Faela quien pidió el cierre del caso Parque Cue en cuanto a la calificación de narcotráfico. A su criterio, lo ocurrido no podía encuadrarse dentro de esta figura jurídica y que en su decisión no influyó el hecho de que haya sido nombrado en el cargo justamente por el general Rodríguez. Y si hubiera tenido indicios, yo no hubiera convivido con una persona que está involucrada y no hubiera dudado en procesarlo, porque alguna vez hay que terminar con este flagelo, ¿verdad? El relato de Estigarribia va detallando punto por punto el supuesto encuentro que tuvo con el general Rodríguez a raíz de la confesión del piloto Amado Recalde en nuestro programa en septiembre del 94. Luego al minuto siguiente salió personalmente el Tigre, hizo señas a su personal y me llevaron hasta la oficinita de guardia que está dentro de ese patio de estacionamiento, y me revisaron ligeramente y me acompañó el señor Bazán, que sigue junto a él. Me preguntó si yo no recibí cita de nadie, me preguntó si no había visto el programa en donde se mencionaba su nombre. En fin, yo le dije que vi el programa pero que no recibí cita de nadie. Finalmente,
me entregó hacía un montón de billetes de 50.000 que yo no conté en su momento, y me pidió que volviera a visitarle, y mencionó que él era inocente de todo lo que se dijo, que eso viene de gente que por rencor atentan contra su tranquilidad, y que yo no me preocupara, puesto que él tenía gente amiga dentro del Canal 13 que trabajaba y que... ¿Mencionó algún nombre, Miguel? Mencionó, recuerdo perfectamente el nombre de una persona, Viviana Fernández, que según el Tigre es su ahijada y que justamente a su hermano acaba de regalarle una beca en Centroamérica para un curso de inglés. La persona supuestamente mencionada por el general Rodríguez nunca fue funcionaria de Canal 13, pero coincidentemente fue transcriptora de nuestro programa en ciclos anteriores al caso Parque Cue, cuando la producción corría por cuenta de la empresa Alta Producciones. Pero sigamos con el relato. Según Estigarribia, el general Rodríguez le dio a entender que necesitaría otra vez de sus servicios para tomar una suerte de represalia contra algunos miembros de la prensa. Luego me mostró una pequeña lista. Justamente él había entrado a buscar esos billetes que me había entregado y trajo un papelito blanco y me entregó, y ahí están los nombres de algunos periodistas a quienes él consideraba como digamos que enemigos, puesto que se ensañaban contra él, y específicamente a comunistas tiras. ¿Te pareció que en algún momento él utilizó algún término amenazador contra esta gente? Bueno, resulta que esta gente acostumbra a tener siempre en torno suyo a recursos humanos de diferentes tipos, digamos. Y como que mi currículum era un poco pintoresco, era un poco especial. Él estaba acostumbrado a comentarme todas las cosas, digamos que normalmente cualquier otra persona no escucharía ni ejecutaría si recibiera alguna orden al respecto. Entonces, ellos siempre se dirigían a mí en ese tono, Por ejemplo, mencionaban, por ejemplo, el nombre de una persona diciendo que le molestaba mucho, y al comentar, sin pedir, ya pedían, ¿verdad? O sea que siempre estaba flotando de forma tácita el pedido de accionar, como decimos nosotros en nuestro lenguaje propio. ¿Qué sería para los que no estamos dentro de ese lenguaje? Y bueno, accionar en el sentido amplio de la palabra, accionar para solucionar un problema como sea, accionar en la instancia que sea necesaria para solucionar un problema, aunque esta instancia sea un poco extrema, ¿verdad? Sea matar. Bueno, yo no digo que sea capaz de hacer algo similar, pero ellos siempre esperan que uno haga lo necesario por solucionar esa molestia que está teniendo encima. Que ellos esperan eso, uno no significa que uno sea capaz de ejecutar tal cosa, ¿verdad? Él estaba temeroso, en síntesis, Miguel, de que nosotros hubiéramos contactado contigo. Flotaba en el ambiente, hasta se podía tocar que él estaba temeroso, y que en ese momento él depositaba toda su esperanza mismo a esta persona en ese tema específico. En tu silencio, digamos. En mi accionar antes más que en mi silencio. Vamos ahora a la nueva versión dada por el propio Estigarribia en otra entrevista realizada para el Canal 9 el lunes 22 de julio. La teleaudiencia podrá darse cuenta de cómo ha mejorado el muchacho en su aspecto personal, comparado con su aparición en nuestro programa. Claro que esto no necesariamente debe dar lugar a interpretaciones apresuradas de una repentina mejoría económica, por ejemplo, aunque el derecho a la sospecha es una de las libertades que nadie puede negarnos a ejercer. ¿A quién creer? ¿Al Estigarribia del pasado lunes, del programa periodístico del Ojo, o al de la carta que envió el sábado pasado? Yo creo que hay que creer en las pruebas,
es bastante fácil verificar en dónde yo estuve en esa fecha, mencionado en el programa del Ojo, en septiembre del 90. En esa fecha yo estuve ante miles de personas trabajando en el departamento de Paraguarí, manejando un departamento con 17 ciudades y 92.000 electores. Es decir que tengo miles de testigos que pueden afirmar realmente qué estaba haciendo y dónde estaba presente en esa fecha y en aquellos momentos vividos en este tema de parque. ¿Cuándo fue entrevistado? Fui entrevistado el año pasado. ¿En dónde? En un tinglado que tienen ellos montados en las adyacencias de su oficina, donde creo que preparan su programa, a 5 o 6 cuadras aproximadamente del local del Canal 13. ¿Fue obligado, insinuado a decir lo que dijo en el programa? ¿Existió algún libreto al respecto? Parte del libreto existió, y la obligación y la insinuación se tradujo en la oferta de que me salvaran de una difícil situación en cuanto a lo que afectaba específicamente a mi casa, que estábamos al borde de un desalojo. Creo que algunos amigos míos y también enemigos circunstanciales electorales que estaban al tanto de mi situación aprovecharon esto para tratar de informar a esta gente responsable del Ojo en cuanto a la posibilidad de que podrían ellos ofrecerme alguna ayuda a cambio que yo también me preste a este tema. ¿Usted aceptó esa ayuda? Acepté yo esa ayuda, contarle que me salven de aquel problema del desalojo de nuestra vivienda, realmente cualquier cosa. Pues yo fui traicionado por la misma gente a quienes había prestado mismos estos servicios y ¿quiénes? Estaba muy herido. Personas estaban protagonizando a nivel de dirigencia las actividades electorales dentro de un sector del Partido Colorado y que inclusive habían recibido sumas de dinero para salvar mi problema y sin embargo por algún motivo fueron desviadas esas sumas y jamás pude solucionar hasta hoy día mi problema. ¿Le prometieron un pago? ¿Cumplieron o no en partes? Es cierto que existió también un pedido suyo de unos pasajes para sus familiares. ¿Cuál es la verdad de todo esto, Luis? Sí, es cierto. Al día siguiente, ya luego de la filmación, el único premio que recibí fue una dulce, entre comillas, sonrisa de la señora Menchi y todo se redujo a eso como recompensa. Y la promesa de que al día siguiente se vería la solución de mi problema de nuestra casita. Sin embargo, al día siguiente cuando me hice presente, ya noté actitudes, digamos que indiferentes. Entonces yo les reclamé por lo menos un par de pasajes para salir del país, porque era gravísimo lo que había ocurrido y ya me di cuenta de que caí en una vil trampa. Entonces de inmediato yo traté de cerciorarme quién estaba detrás, averigüé todo lo que pude de acuerdo a mis conocimientos dentro de mi mundo político y de inmediato esa misma tarde yo me apersoné hasta el general Rodríguez y traté de informarle acerca de lo que había ocurrido, sin mencionarle aún mi participación directa. Entonces le pedí una ayuda en el sentido de tratar de rescatar ese material. Él, por supuesto, sorprendido, trató de ayudarme por lo menos en el sentido de alentarme para que tuviera éxito en mi gestión y me acompañó, creo que uno de esos funcionarios, y no tuvimos éxito. Es llamativa la facilidad con que Miguel Estigarribia, según su propia confesión, accedió al general Andrés Rodríguez después de la andanada de acusaciones que le lanzó. Pero más llamativa aún es la colaboración que, según dijo, le prestó el general para intentar recuperar la cinta. Si no se conocían de antes, lo disimulan bastante bien. Yo traté de solicitar de parte de esta gente nuevamente ese material. ¿Cómo surgió la primera oportunidad del contacto para esa entrevista y por qué medios llegaron hasta usted? Llegó un tal Francisco Jiménez, es compañero de trabajo mío, trabajamos juntos con don Humberto Domínguez. Yo estuve con don Humberto Domínguez por el tema también electoral cuando el tradicionalismo se enfrentó a la militancia y como vengo desempeñando este tipo de actividades hace 18, 19 años, entonces ya tenía cierta fama en ese círculo electoral. En cuanto al padrón se refiere principalmente. Entonces, ahí Humberto tuvo la oportunidad de conocerme y creo que un poquitito entusiasmado por lo que hacía, me llevó a su propia casa. Y ahí pude conocerle a Jiménez y a los demás compañeros de trabajo que estaban con él.
¿Por qué piensa usted que pasó tanto tiempo desde aquella grabación hasta la emisión del programa? ¿Qué pasó en este interín, Fariña? Yo creo que ellos mismos habrán desistido de su publicación al no poder verificar nada de lo ahí mencionado, ni en cuanto a nombres y lugares, puesto que era imposible su verificación porque nada de eso era cierto. Entonces, probablemente lo que les indujo a cometer este altísimo acto de irresponsabilidad, inclusive a nivel internacional, yo creo que habrá sido un motivo sumamente poderoso que podría ser alguna tentadora oferta, como mencioné en mi carta. Una tentadora oferta puede ser una oferta de poder, no precisamente de dinero, ¿verdad? Y por otra parte, yo creo que es una simple cuestión de matemáticas. 1 más 1 es 2. Se produce la crisis entre algunas personalidades del gobierno y del ejército, y casualmente unos días después aparece el material, como por arte de magia. Entonces yo sumo. Yo creo que también la opinión pública habrá sumado y elemental, mi querido Guaso. Surge un roce entre los factores de poder y de inmediato se publica. Alegremente, ocurra lo que ocurra después, el objetivo es enviar un misil hacia una persona y destruir la imagen de esa persona, y si es posible, de paso, a la gente o las instituciones que estén cerca de esa persona. Y yo creo que fue un acto de oportunismo y vileza, y mucho de irresponsabilidad y poca seriedad. Y creo que es debido a la presencia de gente no profesional dentro del círculo de nuestro periodismo. Es normal que hayan periodistas mediocres y periodistas buenos y periodistas súper buenos, pero es anormal que estén gente no profesional dentro del periodismo. Aparte de lo que usted está señalando como gestores del material periodístico, ¿quién cree usted está detrás de todo esto? Yo estoy absolutamente seguro que detrás de esto estuvo, por lo menos el año pasado, una sola persona que, recordando una frase que ya se volvió un poquitito popular en nuestro país, es uno de los que habían quedado sin su mamadera, en el campo económico especialmente, y que ahora probablemente está en puertas de recuperar aquello, en vista de los últimos cambios que se produjeron dentro del orden político del partido oficialista. ¿A qué grupo pertenece? Y yo creo que sigue perteneciendo al mismo grupo. ¿A cuál? Ni a Argaña ni a Ceifa, a su grupo de siempre, al grupo que quedó un poquitito agazapado esperando dar el zarpazo. Estigarribia, cuando usted solicita que se lo crea porque realmente está interesado en dar su verdad, y cuando le formulamos ciertas interrogantes, usted esquiva esas respuestas, ¿le parece que podemos creer todo lo que usted está diciendo? No, yo no quisiera, si hay algo que esquivé, quisiera que me reitere las preguntas, porque no quisiera esquivar nada. Pues. ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, sé quién está detrás de todo esto, pero no tengo las pruebas, y ya creé tanta zozobra en el seno de mi familia, de mis parientes y mis amigos, que no quisiera agregar uno más. Y no tengo pruebas, y no quisiera cometer el mismo error que cometieron estas personas responsables del programa del Ojo. No quisiera cometer ese mismo acto de irresponsabilidad. ¿Por qué dice que el programa del Ojo es irresponsable? Porque publican en un programa con el título de programa documental e investigativo un tema que ellos jamás verificaron. Jamás por lo menos fueron a preguntar a las personas mencionadas en ese programa, por lo menos dónde estaban durmiendo en ese momento. Jamás fueron a verificar si por lo menos en qué lugar yo estaba en aquella fecha. Jamás hablaron tan siquiera, no verificaron ni los lugares mencionados, si estaba esa casa de tal color en ese lugar, si en realidad yo conocía, ejemplo, esta persona Viviana Fernández. Ese nombre yo saqué del staff, del listado de nombres componentes del staff del Ojo, que salía posterior a cada emisión de ese programa del año pasado. Entonces yo saqué al azar ese nombre. El nombre de Viviana Fernández mal pudo haberlo sacado del staff del año pasado, puesto que la última vez que esta persona integró el equipo del Ojo fue en el año 93. Además, el año pasado nuestro programa no fue emitido. Así de simple. Hubo varios nombres entresacados al azar.
tales como el del general González, por ejemplo, totalmente al azar. Luego, el nombre de este doctor Méndez, también militar, tribunal militar. Fue camarada mío en la Escuela de Sanidad Militar y lo recordaba vagamente y de repente aparecía en escena por su función en el tribunal militar. También al azar. El tema de todos los lugares mencionados. A partir del sábado, cuando usted envía una carta señalando de que lo manifestado, lo publicado en la entrevista del Ojo no correspondía a la verdad, ¿usted fue contactado por alguien al respecto reclamándole su sinceridad al respecto? No, quisiera resumirle en 30 segundos, ¿por qué es imposible eso? El lunes a mí me toma totalmente de sorpresa a través de Radio Cardinal, me entero que van a pasar el programa. Entonces, yo desesperado, no supe qué hacer y traté de recurrir a los tribunales para pedir algún recurso de amparo si había alguna posibilidad legal, pero estaba totalmente carente de medios, no podría contratar a un abogado, nada. Lo único que ya podría hacer era tomar el control del televisor y tratar de evitar que mis hijos vean y que el golpe no sea muy violento. Entonces ya no tuve otra alternativa. Al amanecer, yo me despido de mis familiares sin mencionarle aún la gravedad de mi situación y me voy a reanudar algunas actividades electorales que estaba realizando hasta ese momento. Para algunos amigos que siempre recurren a mis servicios porque conocen nuestra capacidad. ¿A qué se dedica usted hoy, Estigarribia? Sus antecedentes penales precisamente nos hacían referencia que usted estuvo en 2 oportunidades procesado. Sí, y sí. Después de esa situación de proceso en que usted ha vivido, sí. ¿Le cuesta trabajar? ¿Es difícil encontrar un trabajo? Sí. Resulta que en el primero de los procesos yo obtuve mi sobreseimiento libre y demostré que todo era falso. En el segundo era un crédito, adquirido de crédito familiar, en donde había falsedad de datos en cuanto a lugares de trabajo, etcétera. Y en ese entonces ellos seguían manejando el hilo del poder, el señor Robledo, etcétera, crédito familiar, y les era fácil enviar a la cárcel a alguien. Primero. Segundo, en este país para rehabilitarse se necesita mucho coraje. Yo tengo ese requisito. Inclusive también tengo la salud y digamos que trato de desarrollar en cierta medida mi inteligencia. Pero aún así es difícil, porque incursionando en el campo electoral, que es el campo que a mí me apasiona, encontré muchísimo trabajo, pero jamás nadie me ofreció post-electoral una oportunidad, un trabajo honesto que me permita ofrecerle a mi familia una vida digna. Soy el héroe, se concentra todo el poder en mi persona hasta el día de la votación. ¿Qué haría hoy cuando nuevamente le planteen la posibilidad de aclarar o de ratificarse sobre todo lo hecho por lo manifestado por usted en el programa? ¿Qué haría usted si en este momento lo vuelven a invitar para hacer las mismas declaraciones hechas en aquella oportunidad? Lo que siempre quise hacer durante todo el año, que traté de rogarles en todos los idiomas posibles que desecharan eso. Tratar de reparar en parte del daño que ocasioné a la persona del general Rodríguez y cumplir con todas las responsabilidades penales, civiles, legales que ello implique, pero tratar de reparar y tratar de demostrar, antes que nada, punto por punto, de acuerdo a aquella afirmación y refutando cada hecho mencionado. ¿Usted está dispuesto a refutar todas esas afirmaciones? Sí, si ya no lo hice fue porque prioritario era organizar el tema familiar. Tenía que sacarles de aquella casa, tenía que asegurar un lugar de estudio para que ellos prosigan sus estudios. Ellos estaban en un nivel excelente en cuanto a estudios, estaban no solo en colegios, sino también en algunas otras cosas, tratando de capacitarse, y no podía yo dejar todo eso al aire. Entonces dediqué los 3 primeros días, a partir del lunes, de aquella afirmación, a la organización de mi familia. Entonces, tratar de por lo menos dejarle en el seno del hogar de parientes, que no queden totalmente desamparados. Sí, y luego, de inmediato, traté de acercarme a donde corresponda para enfrentar esto. ¿Por qué cree usted que la producción del programa lo eligió a usted para formular esas declaraciones? Yo creo que estuvieron seleccionando gente posible y buscaron dentro del campo electoral, porque como provino, como la raíz tiene en ese campo, en el campo político, en el campo electoral, entonces ellos conocían a toda la gente que habitaban ese mundillo, que realizaban los trabajos confidenciales.
¿Quiénes son las demás personas que usted conoce que estaban ligadas a esta producción, a esta realización periodística? Los que aparecieron en mi domicilio y dejándome mensajes para que vaya junto a ellos eran este señor Ayala de Última Hora, cuyo nombre no recuerdo muy bien, pero que inclusive dejó su tarjeta en casa, y este señor Augusto Barreto, y esta dama, no sé cómo llamarla, bueno, conozco su profesión real, esta señora Menchi. Ellas son las 3 personas que aparecieron en casa y que desde el primer momento estuvieron, y las únicas personas, aparte de Jiménez, que era el que conocía en mi casa, el compañero de trabajo mío. Si esto deriva de vuelta todo al estrado judicial, ¿usted estaría en condiciones de enfrentar nuevamente la justicia? Pero es lo menos que puedo hacer, lo menos. ¿Cómo yo voy a manchar la imagen de una persona tranquilamente y voy a escapar a las responsabilidades? Yo quisiera desnudar hasta donde se pueda todo lo que pues yo puedo evidenciar y puedo observar bien de cerca todo lo que implica y todo lo que significa este programa de El Ojo. Yo creo que más que un programa periodístico es digamos que es un PC de cierto bloque político que trata de ser al poder, como decía, con los escasos votos que tiene, ¿verdad? Y es una pena. Y por ahí también he visto aparecer a algunos ejecutivos de la Red Privada de Comunicación en algunos palcos haciendo burlas por algunas historias recientes, ¿verdad? Quiere decir que periodismo, lo que es periodismo en su esencia pura, no existe por esos círculos. Bien. Más allá no existen deseos de apelar a cualquier variedad con tal de lograr sus deseos de venganza o de poder o lo que sea. En un punto de la conversación mantenida en La Paz con el exsecretario de Defensa Social, él se refirió al trato hecho entre los funcionarios paraguayos y el narcotraficante boliviano Oscar Roca para la compra de la cocaína transportada hasta Parquecué. Eso sería simple y llanamente un tráfico ilícito de drogas, lo cual está sancionado y penado de acuerdo a la ley 1008 en vigencia en todo el territorio de la República desde 1988. Y más aún tratándose de una persona que ya se conocía algunos antecedentes, si mal no recuerdo, en el caso del señor Oscar Roca, conocía ya su nombre aparecía en algunas listas de presuntos narcotraficantes. Entonces, lo que las autoridades teníamos que haber hecho era detenerlo, porque estaban haciendo algo que está totalmente ilegal. Si la cocaína se quemó, se vendió, se cambió o se perdió, es un episodio anecdótico si se toma en cuenta la opinión de las ex autoridades bolivianas. Además de no habérseles consultado para el operativo, dijeron que la propia ley boliviana prohíbe las entregas vigiladas. Entonces, independientemente del destino final que se le dio a la droga, el episodio configura delito. El propio ex fiscal general del Estado de nuestro país lo entendió así. Claro que allá es narcotráfico. Yo tampoco dudo de eso. Si allá no intervino el gobierno, quiere decir que es un acto común de ciudadanos comunes. Yo estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que el gobierno boliviano cuanto menos tendría que hacer una protesta formal por la utilización de su territorio sin su consentimiento para un operativo de esta naturaleza. Existe una marcada diferencia entre Paraguay y Bolivia en la lucha que cada uno emprende contra el narcotráfico. En Bolivia, los peces gordos son encarcelados o extraditados a los Estados Unidos. Basta citar el caso del expresidente Luis García Meza, hoy condenado a 30 años de prisión, y el de su exministro del Interior, coronel Luis Arce Gómez, encarcelado en Miami con otros tantos años. En Paraguay, por lo general, ninguno de los llamados capos ha pisado siquiera una comisaría. Generalmente, los detenidos son los más insignificantes en la gran cadena delictiva de la droga. En este último bloque vamos a escuchar la parte final de la entrevista mantenida con el doctor Conrado Papalardo sobre las acusaciones de Miguel Estigarribia. Conoceremos también su versión acerca de las relaciones que actualmente mantiene con el general Rodríguez y con el ex embajador norteamericano Timothy Towell.
¿Usted seguía teniendo alguna vinculación con el general Rodríguez después de salir de la presidencia, doctor? No, ninguna vinculación no tuve con él. De ninguna vinculación de amistad, sí, siempre procuro saludarle, cumplir, así, como es lógico. Y nunca le he dado la espalda tampoco. Si él me pide algo, yo voy a cumplir con él. Nunca me pidió nada, aclaro. Jamás me pidió nada, absolutamente. Y siempre lo saludo, lo trato, por ningún tipo de vinculación oficial tuve, de ninguna clase. ¿Y personal? ¿Nunca visitó su casa después o él visitó su casa? No, en mi casa nunca estuvo. ¿Y usted en la casa de él? En la casa, después que yo dejé la presidencia, cuando la campaña electoral del presidente Guasmosi, me habré ido 1 o 2 veces, me habré ido. Pero siempre acompañado con gente que íbamos poco tiempo en la campaña electoral. Yo me enteré de esto que ustedes me cuentan de Parquecue, cuando el embajador Powell me llamó y me preguntó el hecho que le habían involucrado porque hizo una declaración en un programa de televisión que no me acuerdo de quién fue, y me pidió si podía un abogado para que lo defienda, que tampoco no le proveí yo el abogado. Digamos que esa fue toda la relación que tuvo con No, yo a Powell lo conocí antes del golpe. Al embajador Powell lo conocí de mucho antes, éramos así, muy conocidos, así por mi relacionamiento con él. Hay versiones que sostienen que el ex embajador Cowell tiene vínculos comerciales con Papalardo y con el general Rodríguez, y que en función a esos vínculos realiza periódicas visitas a nuestro país y a Bolivia. Justamente, las imágenes que estamos viendo en pantalla fueron tomadas el 13 de febrero pasado en un vuelo realizado por Timothy Towell desde Asunción a la capital boliviana, previa escala en Santa Cruz de la Sierra. Timothy Towell se conecta con gente del mundo empresarial, del mundo comercial de Asunción, como los Saba, como los Papalardo, como los Rodríguez, y eso es evidente. Existe conexión de Towell con esta gente, alguna conexión en algún manipuleo comercial, en alguna relación de crematística. El senador Romero Pereira, yo recuerdo que en una de sus declaraciones a los medios de prensa ha expresado de que Towell tiene conexión comercial con gente poderosa de este país. Recuerdo que se refirió a que Towell era más o menos empleado de los Saba, por ejemplo, y que tiene conexión con esa gente poderosa. ¿Con el embajador Towell sigue teniendo alguna vinculación? Sí, siempre tenemos relacionamiento. Él siempre, cuando viene me llama y nos encontramos. Pero solamente de amistad, no hay negocios de por medio. No, él no es comerciante, él no es negociante. Él siempre procura ayudar en el relacionamiento con los Estados Unidos, porque los americanos tienen vamos a decir, son funcionarios de carrera y siempre tienen su vinculación en el Departamento de Estado. Ellos tienen un país muy estable, muy organizado y siempre tiene vinculaciones, siempre ayuda, ¿no? Cuando fuimos con el presidente Guasmosi, en varias ocasiones a los Estados Unidos, siempre se pone ahí a ayudar. Y demuestra su amistad hacia el Paraguay y siempre está procurando colaborar. Pero de negocios jamás le escuché hablar. Nunca jamás. ¿Por qué cree usted que el embajador Towell le llamó a usted para sugerirle un abogado y no, por ejemplo, al general Andrés Rodríguez? Le llamó también al general Rodríguez, después tuve información. Le llamó a mucha gente. A mí. Yo digo lo que a mí me corresponde. Él le llamó a varias personas y otras personas le proveyó en los abogados. Nobleza obliga. Al día siguiente de la emisión del programa, el doctor Conrado Papalardo se puso en contacto con la producción del Ojo y agradeció la ecuanimidad con que, según él, se enfocaron las partes referidas a su persona. Pero volviendo al tema, pocos días después de la entrevista con el Ojo, el doctor Escobar Faela participó de un panel conducido por Mina Feliciangeli en Radio Cardinal. Allí el ex fiscal general del Estado sostuvo tajantemente que el testimonio de Miguel Estigarribia da lugar para una inmediata investigación de manera a constatar la veracidad de sus afirmaciones. Se reabra o no el caso para después. Ahí entrará la conectividad, no conectividad. Pero esto da pie a la
apertura un sumario judicial de investigación de este. Ahora, el hecho de que diga se cambió la droga por sal inglesa es un hecho gravísimo. Claro que eso tiene que investigar. Y hay que asumir la responsabilidad de la denuncia. El alcalde ya dijo aquella vez de que esos paquetes no eran los paquetes que él trajo de Bolivia. Timothy Tower nos habla del diploteatro. Aparece Miguel Eligio Estigarribia y nos dice: yo cambié la cocaína por orden del general Rodríguez, por orden de gentes de la Senat, de gentes poderosas. De manera que es indiscutible que se ha cambiado la cocaína por sal inglesa, para que nuestros jueces paraguayos quemen y se le miente al pueblo paraguayo y a los tribunales de este país. Óscar Ayala Bogarín, actual jefe de la sección política del diario Última Hora, en 1994 era uno de los responsables de la investigación periodística del Ojo y siguió de cerca todas las tratativas para concretar la entrevista con Miguel Eligio Estigarribia e incluso tuvo activa participación en la grabación televisiva. Escuchemos su versión de los hechos. Vino llegando un día Miguel Estigarribia con evidentes signos de temor, estaba atemorizado. Empezó a decir que él tenía datos acerca del el caso Parque Cueva, el cambio de la droga que se había hecho, de la droga incautada de Gran Parque Cueva. A partir de eso, de acuerdo a los primeros datos que había dado, las verificaciones que nosotros hicimos, comprobamos que efectivamente él estaba en conocimiento, o sea, los datos que daban eran reales. Yo recuerdo que él había dicho que se acercó hasta el Ojo porque tenía miedo de que se atente, no en contra de él estaba jugado, dijo, ¿verdad? Porque inclusive había admitido de que él era el que hacía el trabajo sucio de cierta gente. Bueno, entonces lo que él temía era que se atente en contra de su familia y a raíz de eso él buscaba acercarse a la prensa como una protección para su familia, ¿verdad? Y había mencionado que el caso Ramón Rosa Rodríguez estaba vinculado con el tema Parque Cueva y que él había sido uno de los protagonistas directos en no solamente el transporte de la droga desde el Chaco hasta nuestra capital, sino que había sido uno de los que había cambiado la droga por sal inglesa. Lo único que había pedido era pasajes para su familia, para que pueda salir del país, de manera que estén resguardados de cualquier atentado que pudieran sufrir. No sé cuál es el objetivo del señor Estigarribia en este momento para desmentirse él mismo y además para decir de que nosotros le habíamos presentado un guión. Yo creo que hay grabaciones en donde se puede comprobar, una grabación de 3 horas de entrevista, donde uno puede verificar de que no hubo nada preparado, todo era espontáneo. Óscar Ayala no cree que la desmentida de Estigarribia a través de Canal 9 haya sido preparada, pero no descarta que haya sufrido presiones de parte de las personas involucradas para desdecirse. Yo no creo que le hayan preparado un guión en esta oportunidad. Tal vez presiones de parte de esa gente a la que él había denunciado. Yo más bien creo que hay eso de por medio, porque hay elementos que de nuevo ratifican de que él estaba en conocimiento de cosas reales, como por el hecho, él reconoce que estuvo en la casa del general Rodríguez, por ejemplo, unos días después de aquel programa del Ojo, y al Canal 9 ratifica que efectivamente él estuvo en la casa del general Rodríguez. Vamos a repasar algunos pasajes del noticiero del Canal 9 del sábado 20 de julio, referido a Miguel Eligio Estigarribia, para graficar la rapidez con que a veces la ética y los principios se hacen humo. Y esto fue lo que dijimos en El Mirador el jueves pasado. Todos los medios periodísticos serios hemos recibido propuestas de este sinvergüenza dispuesto a contar o hacer cosas de las más inverosímiles a cambio de dinero. En todos los casos, por una cuestión ética y de principios, rechazamos sus insinuaciones. En todos los casos, por una cuestión ética y de principios, rechazamos sus insinuaciones. Lo oyó bien. En todos los casos, por una cuestión de ética y de principios,
Rechazamos sus insinuaciones. Sin embargo, apenas pasaron 2 días y ahí estaba el sinvergüenza de las historias inverosímiles contando una en pleno set del mismo noticiero donde se lo había descalificado. Pero vamos otra vez a la carta de Estigarribia para hacer otra pequeña observación. Como la señora Menchi y el señor Augusto, responsables del tragicómico programa, me afirmaron que antes de publicar nada, tenían que verificar los datos y reunir pruebas y otros testimonios. ¿En qué quedamos? ¿No era que nosotros le habíamos preparado un guión? Si tal cosa fuera cierta, es absurdo que tengamos que verificar nada. En fin, no hace falta agregar demasiados comentarios. Lo visto y escuchado son suficientes para que cada uno intuya las verdades y mentiras y por su propia cuenta vaya separando la paja del trigo. No obstante, creemos que la justicia debe investigar las acusaciones y desmentidas de Miguel Eligio Estigarribia, porque sus propias confesiones lo revelan como el prototipo de la mano de obra a la que suele recurrir el AMPA para ejecutar sus acciones.